Como resultado de esta situación, entonces, en cada una de las provincias españolas, vamos a pensar Cataluña, Andalucía, Sevilla, Andalucía, etc., nombran juntas de gobierno que justamente tomarán en sus manos la soberanía. Porque en esta época, obviamente, que la soberanía de los reyes es por derecho divino, ¿no? Dios se los dio. El hecho de ser reyes es por derecho divino, porque Dios los nombró y es hereditario. Bueno, pero como no está el rey, porque está detenido, y ellos no van a aceptar al rey francés, entonces el razonamiento que hacen los españoles es que van a formar juntas en cada una de las provincias que ellos representen la soberanía del rey español mientras está ausente de su trono, y estos gobiernos van a nombrar, van a gobernar a nombre de Fernando VII y son soberanos. Entonces nombran, claro, ya estas juntas ya no están representadas por el pueblo de Madrid, ¿no? Por estos artesanos, por lo que es el pueblo. No, ya van a estar representadas por una parte muy importante que llaman patriotas españoles, que toman en sus manos la defensa, desde luego, de su soberanía, integrada por algunos nobles, a muchos individuos que tienen propiedades muy importantes, muchos intelectuales, como es Florida Blanca, Jovellanos, gente de la intelectualidad, digamos, de España, y desde luego que el pueblo va a apoyar a estas juntas, porque estas juntas se nombran en los ayuntamientos de las provincias españolas. Pero como estas juntas pues se dispersa la soberanía y el objetivo fundamental de ellas era hacerle la guerra y derrotar a los franceses, deciden los españoles formar una sola junta. Entonces, con dos representantes de las juntas provinciales, se integra en la península la Junta Central, con dos representantes de cada una de ellas. Esta Junta Central ya se va a integrar en enero de 1809 y un año después se va a disolver para dar lugar a la regencia. Pero primero la Junta Central y después la regencia, en 1810, va a ser el gobierno de todo el Imperio Español, que asume la soberanía dejada vacante por Fernando VII y que gobierna a nombre de él. Esto debe de quedar claro, en todo el imperio. En la Nueva España, las noticias estas se dan a conocer, obviamente, a través de Veracruz. Veracruz era el puerto principal, desde luego, el puerto mayor de la Nueva España, y el que tiene un tráfico mercantil increíble. En esta época, incluso, época difícil, pero de todas maneras, esta situación de España no interrumpe el tráfico marítimo, ni mucho menos. Y entonces llegan las gacetas de Madrid a través de los navíos a Veracruz, y obviamente llegan muchos pasajeros, llegan cartas dirigidas de familiares al interior de la Nueva España, y por todos estos conductos la gente se va enterando de que no hay rey. Esto es algo inédito. Los novohispanos tenían 300 años de estar gobernados bajo los españoles y con el rey español en turno. Entonces el hecho de que ya no hay rey, pues es un impacto muy fuerte. Y las noticias se llegaron como son los rumores, ¿no? Se llegaron a esparcir inmediatamente. Digo inmediatamente, ¿qué quiere decir? Si en mayo fue el levantamiento, el motín de Madrid,
los barcos hacían como promedio entre Cádiz y Veracruz 75 días de promedio, porque acuérdense que eran barcos de vela, entonces dependían de los vientos. Entonces 75 días como promedio se calcula que llegaba un barco de Cádiz a Veracruz. Entonces estas noticias se dieron aquí a conocer en julio de 1808. El conflicto que aquí se va a desarrollar, muy importante, es al interior de las autoridades de la Nueva España, al interior. Podemos decir, es en el gobierno virreinal. ¿Sí? Son esos sectores los que van a ser los protagonistas de 1808. ¿Cuáles son las instituciones más importantes? Porque esto lo tenemos que tener claro. En primer lugar, el virrey. El virrey se llama así, como su nombre lo indica, porque es el representante del rey en los reinos que están en distintas partes, ¿no? Porque incluso en España también había reinos en la península. Bueno, entonces él es el representante del rey. En este momento, en 1808, obviamente que está un peninsular, que se llama José Víctor Rivaray, que había sido nombrado en la época de Godoy, le debía también el puesto a Godoy, obviamente, y él era la máxima autoridad y desde luego peninsular y nombrado por el rey, y era el que representaba la soberanía del rey en el territorio de la Nueva España. Después tenemos la audiencia. Aquí hay dos audiencias en el territorio llamado de la Nueva España. Ahorita les voy a decir qué es la audiencia. La audiencia de México, que es la primera fundada y que en donde están los territorios que concentran el 80% de la población. Un poco para que se ubiquen, la audiencia de México, pues ya se estaba en México, por eso se llama así, iba desde Guadalajara hasta Yucatán. Más adelante, en el siglo X, finales del XVI o XVII, se forma la audiencia de Guadalajara, de Nueva Galicia, que va a comprender el 20% de la población que está de Guadalajara hacia el norte. Entonces, aquí la audiencia importante era la de México. En la audiencia, como dice el compañero, estaban todos los juzgados del azogue, del tabaco. Era enorme y era la administración de justicia, porque ella conocía casos, obviamente, de primera y segunda instancia, ¿sí? Y todas las quejas llegaban a la audiencia. Y era una institución que junto con el virrey son los que van a gobernar. Después de estas dos órganos importantísimos, bueno, claro, tenemos el Consejo de Indias, que es nombrado por el rey, pero ahorita no hay Consejo de Indias, ahorita no hay nada. ¿Se acuerdan que se colapsaron todas las instituciones? ¿No? Ahorita no hay nada. Estas son las instituciones importantes. Y después tenemos la institución más vieja en España y también en nuestra historia, que es los gobiernos de los pueblos, y eso se llaman ayuntamientos. Los ayuntamientos se formaron en España desde la época medieval, y era justamente la defensa de los pueblos frente al rey. En la época medieval en España hay muchísimos reinos, muchos reinos. Y este soberano de ese reino negocia con el pueblo a través de su ayuntamiento. Nosotros sabemos que la importancia que tienen los reyes más conocidos por nosotros, que son los reyes católicos, ¿no? Isabel y Fernando, es porque justamente cuando ellos se casan, se unifican los reinos españoles. Y es ahí donde surge la nación española. Al mismo tiempo que está descubriendo América. Y al mismo tiempo que derrotan a los árabes, ¿no?